Bueno, vamos a ver en lugar de buscar la manera en este momento debería ser y bueno, estamos terminando con nosotros, tengo que dar yo voy a tratar de curarles. Recuerden que esto va a quedar sobre el vocabulario, por el tiempo que aprenden, pero bueno, espero que lo que van a entender no me puedan preguntar, y la pregunta la tengo para el final. Bueno, en realidad yo quise hacer cuando abrí consulta para diagramar, es lo que de la forma de aprendizaje que queríamos traer, pudimos más o menos diagramarlo de esta manera, para ver que tiene un hilo conductor con lo de la tarde, bueno, que va a decir en la tarde. A mí me parece que la patología psiquiátrica es más que una instancia. Yo iba a tomar solo algunas de ellas, no me podía dedicar a todas, porque bueno, esto, imagínense que cada una de las enfermedades que van a ver, vamos a estar 3 días en un congreso hablando de cada una de ellas. Por lo cual, yo le voy a pedir disculpas, pero voy a decir lo más importante y lo más conocido en cada una de ellas para que tengan, sobre todo a la hora de estar con el niño en el aula, puedan no diagnosticar, la idea no es que los pacientes diagnostiquen, sino que tengan herramientas para saber cuándo un niño escapa del desarrollo normal, evolutivo de su edad y que necesita una derivación oportuna. Esa es la idea. La idea no es, como si en otros lugares, para empezar la infancia, de ninguna manera. Sabemos que la mayoría, y gracias a Dios, son normales, pero tampoco de rotular al niño, ¿sí? Juan, que viene al tercer, cuarto, el que tiene TDAH o el que tiene trastorno. Todo lo contrario, ¿no? Es Juan el que va a pasar desde 0 a 4 y sus docentes tienen que saber lo que el niño tiene y tienen que saber sobre todo cómo enseñar. Es por eso que uno como docente, nosotros queremos que los docentes sepan el diagnóstico en ese sentido y no como para la Bueno, yo la charla no la dividí según lo que divide el DSM-4, el DSM-4 y el DSM-5, que es nuevo, y de manera de enfermedades mentales, como lo hizo mi compañera. Yo lo dividí a las patologías que se divide este libro, que no se debería dividir, sino cómo vamos a ver el niño nosotros en la escuela. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un niño hiperactivo, puede ser que ese niño tenga un trastorno de atención con hiperactividad, puede también ser que ese niño hiperactivo tenga un trastorno depresivo, también puede ser trastorno de ansiedad, solo que tenga trastorno de la autorregulación o que presente trastorno de conducta. Si el niño es temeroso, si esos niños que tienen miedo de trance, que no sabemos por qué se preocupa tanto por las cosas, son chicos que pueden ser portadores de trastornos de ansiedad, de psicosis o de síndrome de pesadilla. La próxima. Niños que no hablan, ¿sí? Podemos ver que son trastornos autista, trastornos de lenguaje, un niño selectivo que corresponde a trastornos de ansiedad o trastornos de estado de ánimo, chicos que no pueden. Bueno, cada uno de estos síndromes lo voy a ir desglosándolos. Por ejemplo, los niños que no hablan, que hablan poco o que hablan con entendiendo cómo le hablan, la capacidad de elegir palabras, la comunicación como la capacidad de compartir un código común que nos deba poder identificar lo que cada uno quiere transmitir, y el lenguaje como la capacidad de identificar elementos simbólicos para compartir ideas de la nueva producción. Yo voy a ir rápido porque es que darlos antes, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. En realidad nosotros queremos identificar a aquellas personas que dicen que el niño no se puede
lenguaje totalmente desarrollado. Con esto hay tres cosas que me parecen importantes. A las 12 horas la preferencia definida por la comunicación humana, un bebé de 12 horas perfectamente define la voz de su mamá. A los 3 a 6 meses la sonrisa y el balbuceo, a los 12 meses la jerga, la vista que tiene el bebé, a los 15 meses, y esto es sumamente importante, y acá no voy a tener un minuto, que tiene que tener a los 15 meses 3 a 5 palabras consentidas, y que se produce algo que se llama decalage, que es una diferencia significativa entre lo que el niño puede expresar, que no poca capacidad de expresión, pero mucha capacidad de comprensión. Entonces, es a los 15 meses cuando los papás hablamos delante de nuestro hijo, cualquier cosa, o decimos mal palabras, o el chico entiende lo que nosotros estamos diciendo. A los 2 años, el niño tiene que decir oraciones de 3 palabras, usando su nombre, usando pronombres el mío, el yo, y a los 3 años utilizar pronombres. ¿Qué pasa? No puede llegar a la escala de 4 y el niño no puede comunicarse. Por eso nosotros alertamos tanto con respecto a esto, porque me parece que bueno, que tiene que ser desde la escala de 2, cuando ustedes tienen la escala de 2, que nos tienen que ocupar el lenguaje. Bueno, esto lo voy a pasar, la comunicación que puede ser no verbal o verbal. Bueno, esto tiene más que ver con los trastornos, que en realidad el lenguaje tiene que podemos ver chicos que tengan disfagia, disfagia, de concepción de autonomía y afasia. De hecho, nos vamos a referir más adelante. Bueno, con respecto a los trastornos propios de la comunicación, esto es una clasificación del 2005, donde divide a los trastornos de la comunicación en trastornos del lenguaje, que son de disfagia, que son los trastornos fonológicos. El retraso en el desarrollo del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje, los trastornos de la comunicación social y el trastorno de la fluidez del habla y el trastorno de la voz, que tiene que ver con la carga de esos tres, el retraso en el desarrollo del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje y el trastorno de la comunicación, son los que nos vamos a quedar hablando un segundo ahora para que introducirnos de lo que vamos a debatir un poco más, que son los trastornos del espectro. Con respecto al retraso en la adquisición del lenguaje. Siempre un retraso en la adquisición del lenguaje comienza antes de los 4 o 5 años. Generalmente el niño no tiene retraso psicomotor o cognitivo ni trastorno del espectro autista. Está el desarrollo del lenguaje por debajo de lo esperado para su edad cronológica. Esos niños normales del desarrollo del lenguaje lo dije en esta diapositiva que estaban comenzando. Bueno, estos niños, todo el desarrollo va siendo por debajo de los esperado a su edad cronológica. Es la incapacidad para realizar construcciones verbales, hay pocas combinaciones de palabras, a los 30 meses hay menos de 50 palabras a los 24 meses, y todo esto hace que el niño tenga un juego simbólico limitado. Esto nos hace pensar que este niño en un futuro puede tener el riesgo de tener un trastorno específico del lenguaje, de tener trastorno de la comunicación, trastorno del espectro autista, que pueda tener un retardo mental o que pueda tener luego trastorno de aprendizaje. Es decir, que un niño que estamos pensando que viene con un retardo en el inicio del lenguaje, quiere decir que alguna de estas patologías van a venir más rápido. Eso es una de las cosas que quiero decir, que lo digo como conclusión final, pero está bueno decirlo ahora, es que en psiquiatría infantil juvenil ningún diagnóstico. Hay una autora que dice que los diagnósticos en psiquiatría infantil no se escriben con birómetro, se escriben con lápiz, a la cual valía totalmente, porque el niño va a pasar por distintas etapas de su desarrollo, y quizás yo hoy lo puede nombrar como trastorno, retraso del lenguaje, y en otro momento le voy a tener que poner otro nombre. ¿Sí? Entonces, sí, cuando yo lo sé, le voy a decir que este niño tiene un retardo mental o tiene un trastorno de la comunicación social, bueno, le voy a dar otro ejemplo. Entonces, no es que yo no sabía el diagnóstico de alguien que sino que por el mismo desarrollo, que me llegó
a este diagnóstico que, bueno, van a entrar a la mayoría de estas patologías tiene esto, va pasando de un diagnóstico que por eso Sandra, cuando la déficit de atención, bien dijo que comenzaba siendo un trastorno de déficit atencional y se comunicaba con mucha frecuencia o más de lo que decía. Bueno, el trastorno específico del lenguaje es un ente muy difícil de diagnosticar, muy difícil, está presente en la primera infancia. Las habilidades verbales están por debajo de lo esperado para su edad, pero las capacidades lingüísticas, las capacidades no lingüísticas están dentro de lo esperado para su edad. Esto quiere decir que es un niño que no le salen las palabras, pero que el resto de las actividades las tiene como si fuera un niño de la edad que tiene que tener, coherente con su edad cronológica. Tiene limitaciones funcionales, las tiene porque no se puede comunicar con sus padres ni con los mayores que lo existen. No hemos intentado, tenemos retraso psicomotor y trastorno de espectro autista y siempre tienen que estar presentes entre las infancia. Esto es un gran diagnóstico diferencial con el trastorno de espectro autista. Y ahora, los trastornos de la comunicación, los trastornos de la comunicación social, que es una alteración primaria, es la dificultad en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. ¿Sí? Es el niño que a veces puede comunicarse verbalmente perfecto, pero no lo hace socialmente apropiadamente y afecta las relaciones interpersonales y a veces con una alteración de discurso que es muy poco comprensible por el resto de los niños que lo buscan o de los adultos. Tiene limitaciones funcionales porque el niño no puede hacerse entender. Y en esto nos vemos obligados en este trastorno de la comunicación social sí a descartar trastornos del espectro. Y sobre todo, también uno de los ítems que da como diagnóstico del DSM-5 es que tiene que estar presente en la comunidad. Bueno, con respecto al trastorno del espectro autista. Con respecto al trastorno del espectro autista, podría contarles que podemos estar 3 días, 5 días, 10 días hablando solo del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque por ser un espectro quiere decir que hay un montón de variedades. Dentro de esta patología hay 5 subdiagnósticos, mediditos dentro de esa palabra, con distintas variabilidad clínica cada uno de ellos. No me pareció que este era el momento adecuado para referirme a cada uno de ellos en especial, y después les puedo dejar la bibliografía para que ustedes puedan ver. Nosotras, para el 31 de octubre, y aprovecho para invitarlos, el 31 de octubre y 1 de noviembre hacemos las jornadas de trastornos aprendizaje, segunda jornada, y los 2 días de la jornada van a estar destinados a trastornos de espectro autista. Entonces, desde ahí vamos a poder, digamos, entre 2 días tenemos para, de hecho, el trastorno del espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo y debe estar presente desde la infancia o niñez temprana, pero puede no ser detectado hasta más tarde, debido a que el niño tiene mismas demandas sociales y el apoyo en los primeros años de padres y cuidadores. ¿Por qué? Porque una de las mayores alteraciones que tienen estos niños es la comunicación social. Y los padres, todos sabemos lo que somos padres, tratamos de poner en nosotros las palabras de nuestros hijos. Entonces, bueno, por ahí nosotros ayudamos lo suficiente como para que no pase desapercibido. Por supuesto, no con ninguna intención maléfica, sino porque no sabemos lo que tiene. Entonces, tratamos de que no se inserte en el medio social en el que esté, digamos, usando a nosotros como medio para poder hacer. Bueno, los chicos con trastorno del espectro autista, lo que más vamos a observar son déficits sociales de la comunicación. Los déficits sociales de la comunicación son inseparables y se pueden considerar de forma más precisa como un único conjunto de síntomas con especificidades ambientales y contextuales. ¿Qué quiere decir? Que el déficit de la comunicación es un aspecto tan importante en la vida de los chicos y de todos, por supuesto, que el déficit de la comunicación hace que estos chicos tengan una alteración en las relaciones interpersonales sumamente llamativa
Y les habrá pasado tener como alumnos a chicos que luego son identificados de espectro que realmente es realmente muy valorable lo que hacen esos niños por tratar de insertarse. Antes se pensaba que lo mismo el niño mismo no quería conectarse, entonces bueno, ¿qué hacía uno como adulto? Lo dejaba al niño autista porque como sí, como no puede comunicarse, entonces lo dejamos ahí y tratamos de atender las necesidades, inclusive lo que se hablaba de una alteración de vínculo, de que una alteración de desarrollo surgió una alteración de vínculo con los demás y entonces este niño lo dejábamos muy claro. Ahora se cree que todo es lo contrario, es decir, es un trastorno, verdaderamente estábamos por un poco de causa. No es que el niño quiera no comunicarse, sino que no puede comunicarse. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, padres, hermanos o tíos de esta niña es tratar de incluirlo como nuestra vida. Los retrasos del lenguaje no son únicos ni universales en los trastornos del espectro autista y no forman parte de un factor que, digamos, que defina el diagnóstico de los trastornos del espectro autista de pequeño o no de lenguaje. Los chicos tienen lenguaje y lo mismo está dentro del trastorno del espectro autista. Algo muy característico que tienen estos niños son los intereses fijos y repetitivos en determinadas conductas. Son chicos que cuando van a una clase lo único que les puede interesar es el ruido que hace bailar de la maca, ¿sí? No jugar con la maca ni relacionarse con sus pares, sino lo único que les interesa es escuchar el sonido de la maca, o cuando nosotros le damos un autito para que juegue, en vez de hacer un juego con el autito, va a mirar detalladamente las ruedas de su con respecto a las conductas, las perspectivas que tienen estos niños, son niños que se enojan mucho cuando están los platos de la rutina y que les cuesta mucho adaptarse, entonces somos nosotros los que tenemos que ampliar nuestra mente para poder adaptarnos, porque en realidad sacarlos de su rutina, sacarlos de sus criterios que cuestan muchísimo. Y bueno, requerir que se cumplan ambos criterios de la trastorno de la comunicación y los intereses físicos repetitivos mejora la percepción del diagnóstico sin mejorar la sensibilidad. La necesidad de múltiples fuentes de información, incluyendo la información física y información docente. ¿Por qué se pone esto? Porque el diagnóstico no es solo con lo que reportan nuestros padres, sino también con lo que vamos a ver nosotros en la clínica y lo que ustedes, como docentes, nos informan sobre este virus. Recuerden que hay niños que pasan su escolaridad primaria y se han diagnosticado de trastorno del espectro autista. Entonces, todas estas características que ustedes hacen pensar en un trastorno del espectro autista, como docentes, ustedes la tienen que trasladar al papel que va a llevar nosotros en el informe. ¿Por qué? Porque muchas mamás, como dijo la Galastro, en su ánimo de proteger al niño, mi hijo sí se comunica, mi hijo sí juega con sus padres, mi hijo hace las cosas, nada de eso. La mamá lo está pudiendo ver, que son los docentes los que me alertan de que el niño se aísla, de que no juega con sus padres, de que sí está al lado de sus padres, pero en realidad no se relaciona con los mismos. Entonces, bueno, es muy importante todo lo que ustedes tengan para contarnos. Entonces, siempre digo que leer el informe de un docente que se dedicó 5 minutos a escribir lo que vio, porque ni siquiera tiene que saber el diagnóstico, sino ustedes tienen que hacer una observación conductual y poner simplemente lo que ustedes ven en el niño, cómo se relacionan con los chicos en el recreo, cómo se relacionan con sus padres, con sus tutores, qué intereses tiene este niño, qué cosas le llaman la atención, cuáles no hay manera de que le llamen la atención. Esto muchas veces es mucho más, es decir, a veces yo le digo, miren acá la expresión de otros chicos, miren acá la expresión del DSM-4 del DSM-5. Es decir, el docente pone todas estas características que nos mismos creo que nos mande diagnóstico de enfermedad. Sin saber, ustedes no están haciendo el diagnóstico, es que nos están mandando el diagnóstico, decir lo malo que tiene y lo van a hacer. Entonces, así es importante el informe docente para nosotros. Bueno, los criterios diagnósticos en el déficit persistente en la comunicación y en la interacción social, que no estén ligados al retraso global del desarrollo, es decir, porque si ustedes se ponen a pensar, entonces los chicos con una parálisis cerebral que no hablan, no escucha o no se puede comunicar, lo llevaríamos dentro del espectro autista y no lo son. Entonces, fíjense que tiene que ser un déficit persistente en la comunicación, pero que no esté
indicado para el retraso global del desarrollo. Patrones restringidos repetitivos de conductas, intereses y actividades y síntomas presentes desde la primera infancia. La próxima. Bueno, no me voy a detener en esto porque vamos a hacer un día y medio jornada. Las causas de trastorno del espectro autista son muchas estudiadas, una alteración propia del neurodesarrollo, la epilepsia, por ejemplo, el síndrome de West, también una causa de autismo, síndromes genéticos, metabólicos, tóxicos, daño difuso del sistema nervioso como se producen en meningitis neonatales o en las también pueden llevar a trastorno del espectro autista, y las teorías psicodinámicas, que si bien ahora no serían la causa, sí serían las que van a ayudar o van a favorecer, digamos, el diagnóstico, pero no van a estar implicadas en su etiología, digamos. Si, por ejemplo, ya no se dice que los trastornos de desarrollo tengan que ver con un trastorno del vínculo con la mamá, porque al principio se culpaba a la mamá de este niño autista porque era ella la que no había podido establecer el vínculo con este niño, y entonces se decía, bueno, es la causa del autismo. En realidad se ha visto que estamos lejos de la realidad. Bueno, para nosotros, la derivación oportuna, que por supuesto, si igual en escuelas que diagnósticos ya no estamos hablando de derivación oportuna, pero muchas veces es lo que ocurre. Haber descartado de saber de la identidad sensorial de este niño sabe que escuche, por eso fue tan importante cuando el señor acá me hizo saber lo que le había ocurrido cuando era niño, que no escuchaba y todo lo más pensaba que sí pensaba y que no entendía nada de lo que tiene el mundo. Bueno, esto es lo que pasa con estos chicos. No entienden, escuchan, pero no entienden nada de lo que pasa en el mundo. Y el diagnóstico más certero, es decir, cuando nosotros tenemos descartado como pediatra que el niño escucha, ve perfecto, y hay una alteración del desarrollo que estamos viendo que como lograr enfrentar la comunicación, debemos hacer la evaluación oportuna al psiquiatra infantil juvenil o al neurólogo que se dedique a esto. ¿Por qué? Porque hay evaluaciones específicas que uno puede realizar. La primera que se revisa es el ENSAT, que es una evaluación neurocognitiva que se hace a los niños a partir de los 18 meses de edad, que lo podemos hacer los pediatras, o psiquiatras infantiles juveniles, o neurólogos, y que consiste en una evaluación muy sencilla que le preguntan a la mamá y datos del desarrollo que va viendo en el niño, si tiene o no tiene, de 4 a 18 meses, y se puede hacer el diagnóstico presuntivo de que este niño estaría dentro del espectro autista. Fíjense, 18 meses, no estoy esperando el ingreso escolar, 18 meses. La evaluación con ADOS, el ADOS también es una técnica que se usa. El diagnóstico siempre de esto es clínico, pero hay técnicas que nos ayudan en el diagnóstico que nos hacen en una evaluación más específica. El ADOS es una vela, es una batería que se usa para evaluar a estos chicos, igual que la IR, la IR es una entrevista que se realiza a los papás, los chicos con trastorno del espectro autista, una entrevista dirigida. Hay que investigar todos estos trastornos del espectro autista. Bueno, la evaluación neurocognitiva, que en nuestro caso en nuestro equipo la realizan las computadoras. Bueno, las intervenciones de edad es una intervención temprana, lo más temprano que se pueda. Interdisciplinaria, multimodal, quiere decir que se asiste a este niño de todas las maneras posibles. Se ven los aspectos vinculares, sociales, formativos, de autorregulación de estos niños, que tienen una relación importante de su autorregulación, el entorno familiar, escolar, recreativo. Esto es muy importante, porque si no, asistimos a niños llenos de terapia, porque para el equipo ocupacional, para el psicólogo, para el psicopedagogo, para la docente de apoyo, y nos olvidamos que ese niño tiene que jugar. Entonces, por ahí nosotros también vamos priorizando, enviamos a los chicos a cosas que, digamos, nos den tiempo, hagamos espacio de juego para eso. Y la farmacoterapia, que no todos los chicos con trastornos del espectro autista van a estar medicados, porque algunos de ellos necesitan medicación para regular su conducta y para poder adaptarse. Así que un chico que no se puede adaptar al medio social y hace berrinche, tiene trastorno de conducta tan significativo que no puede adaptarse a su escuela, la verdad que no sirve a nadie. El niño puede aprender, ni a la maestra que le va a enseñar, ni a la madre que lo va a escuela. Entonces, muchas veces
bueno, tenemos que hacer esto. Bueno, los niños hiperactivos, fíjense, en algún extremo está el TDAH, y en el otro está el trastorno de depresión y los trastornos de conducta. El trastorno de conducta lo van a ver con María Eugenia Vasco, que es la psicóloga del equipo, TDAH lo dio Sandra, entonces yo me voy a dedicar a la depresión y vamos a ver una la próxima. Fíjense que el síndrome depresivo uno esperaría encontrarlo que es como en los adultos, un niño tirado en el piso, llorando todo el día, y no es lo que vemos habitualmente. La depresión en los niños existe y tiene una gran variabilidad de expresión. Es distinta a la del adulto, la prevalencia en el preescolar es del 1%, en el escolar es del 2 al 3% y en la adolescencia es del 8%. La expresión de los síntomas depresivos van a ver que es muy variable. La que se repite en todos, que hay irritabilidad, son niños muy irritables, que suelen portar más todo el tiempo, pero porque son muy irritables, muy susceptibles de lo que sucede en el medio. La pérdida del apetito, el insomnio, la hipersomnia, la agitación por retardo psicomotor, la ideación de amor suicida, el trastorno de la concentración, la culpa inapropiada, si este chico que todo le sale mal, que se reconoce con la baja autoestima, que todo le sale mal, que yo tengo la culpa de todo, que mis compañeros no me quieren, la sensación de tristeza permanente, la baja autoestima y la fatiga o falta de energía. Bueno, esta es la más importante para nivel de la diapositiva que he traído en cuanto a depresión, que fíjense, en preescolares, en escolares y en adolescentes la sintomatología va variando. Todo esto se lo voy a dejar. Fíjense en los preescolares la irritabilidad, el trastorno de conducta, la apatía, los síntomas somáticos que son los chicos que les duele la cabeza, la panza, que no quieren ir a la escuela, en los trastornos del sueño, en los escolares, fíjense, ya se ve un ánimo depresivo, la pérdida de placer, no quieren jugar, no les resulta placentero, la disminución del rendimiento académico, y en la adolescencia, lo que me gusta y lo más llamativo es la depresión, donde hay una gran susceptibilidad al abuso de sustancias. Los chicos que están muy predispuestos a adicciones. La próxima. ¿Qué tener en cuenta en el niño que vemos con estos trastornos? Los antecedentes familiares, sí, hay la mayoría de antecedentes familiares de depresión, de alcoholismo, de suicidio, por eso nosotros le decíamos que damos 3 generaciones anteriores clínicas, síntomas de autoestima, de irritabilidad, disminución de la sociabilidad, síntomas somáticos, como dolor de cabeza, el chico en la escuela permanentemente cuando no le duele la panza, le duele la cabeza, y cuando no es la cabeza, le duele el pie, cuando estos chicos hay que empezar a estas cosas, siempre pasan de 7 a 9 meses antes del inicio del diagnóstico, desde el inicio de la sintomatología al diagnóstico, y 3 de 4 niños que reciben tratamiento y luego poseen una recaída. Bueno, esto lo voy a pasar porque en realidad es una prevalencia de un 1%, no bipolar de la infancia que existe, son todos síntomas depresivos, pero que cursan la personalidad con alternancia de episodios de manía. Y los síntomas maníacos serían la agresividad, la hiperactividad, la baja tolerancia a la frustración y la impulsividad y el inquietud motor. Y algo que jamás es el diagnóstico de que este niño tiene una bipolaridad son las tormentas afectivas. Las tormentas afectivas son los berrinches inapropiados. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? El berrinche típico que a esos niños que se les pasa y que no le caramelo se les pasa. Estos chicos, después de esa sigla, a continuación de berrinche, que dice time, se refiere a la frecuencia que tienen esos berrinches, que son más de 4 en el día, a la intensidad, que suele durar más de 40 minutos cada berrinche, que no tienen manera de madre de calmarlo, que piensan salvarlo con una guardia porque no hay manera de calmarlo. El número con que repite esto durante la semana y la duración de los mismos. Y siempre se tiene que estar afectado por lo menos en 2 áreas. Es decir, ya tiene que haber un intenso deterioro en un área, es decir, el niño solo va a en la casa, o moderadamente en un área, es decir, el niño que actúa en la escuela. Las conclusiones, fíjense, un niño inquieto, tenemos que ver el tiempo de evolución de esa inquietud, no cualquier niño vamos a catalogarlo de que es bipolar, depresivo o con un trastorno de déficit atencional porque sea inquieto.
No minimizar la sintomatología, no pensar solo en el diagnóstico del TDAH, porque pareciera que aquellos que no atienden y se mueven todo el tiempo en el lado, digo que tienen TDAH y luego estamos en el diagnóstico, y los antecedentes familiares. Me quedan 5 minutos resultando. Yo no sé si alcanzo a hablar de esto, la verdad que no. Bueno, el niño temeroso, tenemos los trastornos de ansiedad, pasa ahí. Bueno, los trastornos de ansiedad son realmente ¿cómo? Bueno, en realidad les cuento más o menos lo que nos queda y si quieren lo damos esta tarde si alguien lo prefiere. Ahora la dejamos menores y después esta tarde si quieren yo retomo. Yo me quedo esta tarde, así que puedo retomar cuando ustedes quieran. Los trastornos de ansiedad, donde ahí está la fobia escolar, deben tener varios porque se conocen altísimas. Los trastornos de ansiedad generalizada, tenemos la patología psiquiátrica en niños con retardo mental. Retomamos.